Bueno, yo creo que primero hay que entenderlos, ¿no? Porque yo no creo que se pueda hacer política pública si uno no entiende el contexto social. El joven quiere ser parte de la sociedad. En algunos momentos esa excentricidad en llamar la atención en la adolescencia no es más que una manifestación de llamar la atención para decir acá estoy, ¿no? Dame una oportunidad. Y eso es lo que hicimos. O sea, creo que encontrar ese clic en donde el joven se exprese, donde su liderazgo es bien aprovechado, donde él se sienta útil, donde se sienta responsable, donde él sienta que, como lo decimos siempre, el Perú no va a cambiar por cambiar autoridades, va a cambiar el día que todos los peruanos cambiemos y principalmente de actitud. Y esa actitud, ¿quién es el mejor ejemplo? El joven. Porque claro, cuando uno es viejo, cuando uno es mayor, está más dispuesto a escuchar todos esos discursos medios complicados acerca de lo que debe de ser las cosas, pero el hombre joven dice, no, pues yo soy más vivo, soy más pillo, yo lo veo, la vida de forma distinta. Y yo creo que cuando un joven es el protagonista, él lidera con el ejemplo lo que otros jóvenes pueden hacer. Y sobre todo tener en juventudes entretenimiento sano, entretenimiento propio de la edad, ¿no? O sea, creo que fomentar en ellos el deporte, por ejemplo, es una herramienta para socializarlos y encontrar un ambiente agradable. Ver en ellos, por ejemplo, su expresión teatral, ¿no? Muchos de ellos hacen teatro, participan, bailan, se entregan y son verdaderamente otra vez protagonistas, pero protagonistas de su comunidad, de su país, ser representantes del Perú, ser representantes de San Borja, ser representantes de Lima. Bueno, pues le da caché, le da valor y por supuesto le da identidad. Entonces el joven no tiene que ir a ponerse pues más aretitos y cosas de ese raro donde él quiere expresarse de esa manera. Entonces yo creo que el entenderlos, el darles un espacio y el darles libertad, eso es un aspecto muy importante, porque a veces nosotros queremos decidir por ellos y eso es un error. En San Borja en estos años los jóvenes agrupados en un voluntariado que se llama Juventud Sin Fronteras, y lo pusieron ellos, ¿eh? El título ni siquiera lo puso el alcalde, lo pusieron ellos. Jóvenes Sin Fronteras quería ya plantearse el desafío de colaboración y de hecho se fueron a todo el Perú, acá en San Borja, tocando puertas para ayudar a otra gente, y acá no está pues ni la Cruz Roja ni ninguna fundación no gubernamental. Ellos fueron protagonistas de sus decisiones, de su eslogan, de su sticker donde ellos se identifican como Jóvenes Voluntarios Sin Fronteras. Ese voluntariado juvenil ha creado escuela y de verdad a mí, que he estado 8 años vinculado con mi comunidad, ¿no? Donde la gente se empoderó de un nuevo estilo de vida, donde tomamos el espacio público para el bienestar de las personas, para cambiar los comportamientos colectivos, creo que la juventud ha sido ese componente que da valor a todo lo que se hizo, porque en ellos está garantizado que la comunidad tomó el fruto alterno. Pero cuando el joven dice, yo me divierto, tengo una vida sana, podemos hablar abiertamente de nuestros problemas, hablamos con ellos de enfermedades de transmisión sexual, hablamos con ellos de sus expectativas profesionales, hablamos de que ellos tengan un espacio y sean protagonistas de su libertad y se sientan comprometidos con el desarrollo de su comunidad y de su país. Por eso es que hoy que se habla tanto de juventudes y de darle a los jóvenes la oportunidad de un voluntariado y de jóvenes a la obra, yo creo que es maravilloso ver lo que sucedió acá en San Borja, que se puede replicar en todo el país, porque darle el valor a la juventud es darle valor al futuro y a la esperanza.